Muy bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a repasar todo lo visto en la unidad 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a recapitular las páginas que tienen el contenido de todo lo que hemos avanzado. Muy bien, primeramente tenemos ¿qué es la energía? El concepto de energía. El concepto de energía nosotros habíamos visto que la energía es aquello que nos mueve, que mueve al mundo. Pero en realidad, ¿cuál sería el concepto de energía? Pues sería que la energía es la capacidad de producir cambios en los cuerpos. Y estos cambios pueden afectar el estado de la materia, la posición, el movimiento, tamaño de los objetos. La energía tiene distintas formas, principalmente tiene dos formas, la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es la energía que se almacena en los cuerpos debido a su posición, deformación o composición. Y existen varios tipos de energía potencial. Principalmente tenemos energía química. Esta está almacenada en la materia y se manifiesta cuando cambia su composición. Por ejemplo, cuando se quema combustible, como la leña, la gasolina, o cuando consumimos alimentos, ¿no? Cuando los alimentos son procesados en las células. Luego tenemos la energía potencial gravitatoria. Esta se encuentra en objetos ubicados a cierta altura, es decir, que están a una altura, como habíamos visto, ¿no? Los ejemplos, por ejemplo, un gato que está en lo más alto del árbol y otro gato que está en una rama cerca al suelo. ¿Cuál tendrá más energía potencial gravitatoria? Muy bien, el gato que está en lo más alto del árbol, ¿no? Y cuanto más alto está el objeto, mayor es su energía potencial gravitatoria. Muy bien, luego tenemos la energía térmica. Esta es la energía interna de un cuerpo, producida por la vibración de sus partículas. Cuanto mayor es la temperatura del cuerpo, sus partículas vibran con mayor intensidad y más energía térmica, ¿no? Muy bien, como habíamos visto, ¿no? Las partículas están en bastante movimiento, ¿no? Por ejemplo, en esta taza de café que ustedes tienen ahí. Luego tenemos la energía radiante. La energía radiante nos dice que es aquella que poseen las ondas electromagnéticas, como lo son la luz, las ondas de la radio, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos. Y la energía radiante se puede propagar en el vacío. La otra forma de energía decíamos que es la forma de energía cinética. La energía cinética es la que está asociada al movimiento de los objetos o de sus partículas, y existen también diferentes tipos, entre los cuales tenemos la energía elástica, que esta es la energía que es acumulada a consecuencia de una deformación de un cuerpo. Puede ser, por ejemplo, un resorte, una liga, un arco, un calcetín. Estos pueden almacenar energía elástica al ser estirados o comprimidos. Luego tenemos la energía nuclear. Esta está almacenada en partículas que componen la materia, especialmente de algunas sustancias como son el uranio y el plutonio. Cuando estas partículas reaccionan, esta energía se libera. Es importante recordar que estas sustancias, como son el uranio y el plutonio, se encuentran en la naturaleza. Luego tenemos la energía eléctrica. Esta se produce por el movimiento de cargas eléctricas de las partículas que componen los materiales conductores, como el cobre, que forma parte de los cables eléctricos, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego tenemos la energía sonora, que esta se propaga en forma de ondas y hace que los cuerpos vibren. Por ejemplo, nosotros en clase comentábamos, el celular, ¿qué energía utiliza, no?
utiliza la energía química. ¿Por qué decíamos esto? ¿Por qué no eléctrica? Porque si nosotros le sacamos la batería a nuestro celular y enchufamos a la electricidad nuestro celular, de igual manera, este no va a funcionar, porque la energía eléctrica en realidad recarga esa batería que contiene energía química, para que nuestro dispositivo que almacena esa energía pueda funcionar correctamente, sea inalámbrico prácticamente, ¿no? Bien, también nuestro celular, al prenderse su pantalla, tener función de linterna, por así decirlo, también posee energía radiante. También produce calor, porque este se calienta. Y también produce lo que es energía sonora, porque el celular tiene distintos sonidos, puedes poner música en tu celular, ¿no? Y esta se puede propagar también, pero esta no se propaga en el vacío, ¿no? Esta necesita de algún tipo de materia para hacerlo. No es como en el caso de la luz, ¿no? De la energía radiante. La energía sonora no se propaga en el vacío. Bien, vamos a pasar entonces a la página 10. En la página 9 nosotros hemos hecho las actividades. Esta, por ejemplo, la hemos realizado en el cuaderno y el resto las hemos realizado aquí en nuestro librito. Muy bien, luego tenemos cuáles son las propiedades de la energía. Entre las propiedades de la energía nos decía que la energía tiene una serie de propiedades que la caracterizan, entre las cuales la energía se puede presentar de distintas formas. Esto quiere decir en energía sonora, eléctrica, térmica, lumínica, radiante, química, entre otras, ¿no? Calórica también que habíamos visto, ¿no? La energía se transforma, es decir, que puede cambiar de una forma de energía a otra. Entre los ejemplos, la energía química contenida en los alimentos que nosotros comemos transforma nuestro cuerpo esa energía química en energía cinética cuando lo consumimos. Por eso podemos realizar muchas actividades diarias como correr, caminar, estudiar, escribir, etc., ¿no? Luego tenemos la energía eléctrica, esta que llega a una plancha y se transforma en energía térmica, porque la plancha va a empezar a calentarse, ¿no? La energía radiante del sol puede transformarse en energía eléctrica y en energía térmica. Energía eléctrica por medio de los paneles solares y energía térmica porque al exponer, por ejemplo, les decía, ¿no? Una botella de agua en el sol durante la tarde, esta se calienta y podemos aprovechar a bañar a nuestras mascotas, ¿no? Con agüita tibiecita. Muy bien. Cuando estamos en la parte alta de un resbalín, por ejemplo, tenemos energía potencial gravitatoria, ¿no? Como en este caso, ¿no? El niño cuando estaba en la cima estaba con una energía potencial gravitatoria alta, ¿no? Y luego al bajar, esta se transforma en energía cinética porque se ha deslizado. Luego tenemos que la energía se transfiere, es decir, que puede pasar de un cuerpo a otro. Esto también lo habíamos visto. Por ejemplo, cuando ustedes hacen algún deporte, patean la pelota para jugar fútbol o simplemente jugar con la pelota, ustedes la patean. Entonces le están transfiriendo energía cinética a esa pelota, por medio de sus músculos ustedes, ¿no? Están transfiriendo energía. También, por ejemplo, decíamos que el calor es algo que se puede transferir. Y este ejemplo ustedes lo tienen acá. Cuando nuestras manos están calientes y tocan las manos frías de otras personas, parte del calor de nuestras manos se transfiere y calienta las manos de la otra persona. Luego tenemos otra característica o propiedad de la energía que nos dice que ésta puede almacenarse y puede transportarse. Esto pasa con distintos aparatos, con las computadoras portátiles, que son las laptops,
principalmente los teléfonos celulares. Estas funcionan gracias a que poseen una batería en su interior que almacena energía química necesaria para su funcionamiento. La energía potencial gravitatoria también se almacena en los cuerpos ubicados a cierta altura, nos dice. Muy bien. El gas licuado, por ejemplo, gas licuado de petróleo, es energía química que se almacena en gazafas y de esa forma es posible transportarlo. En los ejercicios que nosotros habíamos realizado de la siguiente página, también habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en este recuadro más que todo. El perro corriendo, ¿qué tipo de energía es? Tipo de energía química que se transforma en cinética. ¿Cuál es la propiedad de esta energía? Pues que se transforma, ¿no? Luego hemos visto lo que es la madera. La madera es planta prácticamente, ¿no? Y por lo tanto, como toda planta, tiene energía química. Entonces, ¿qué tipo de energía es? Química. La propiedad de la energía, ¿qué está ocurriendo con esta energía química? La están transportando, se transporta, ¿no? Aquí tenemos una computadora portátil. Las portátiles tienen, al igual que funcionan con energía química. Entonces, tipo de energía química. Propiedad de la energía. ¿Cuál será esa propiedad de la energía? Muy bien, almacenada. Acá vemos agua hirviendo y unos huevos cociéndose ahí. ¿Qué energía será? Muy bien, energía térmica. Acá, ¿qué propiedad está cumpliendo? Que se transfiere. Muy bien. Luego acá tenemos lo que es cómo ocurre la transformación de la energía. Por ejemplo, podemos ver en los focos, decíamos, en los focos de electricidad. Los focos necesitan el 100% de energía eléctrica, del cual este 100% de energía eléctrica en nuestros focos, dependiendo la calidad del foco, esta se puede transformar en energía radiante y en calor. El calor es lo que nosotros conocemos como energía poco útil, porque esta aumenta la temperatura del espacio en el que estemos con estos focos y asimismo también aumenta lo que es el calor que va a incrementar los gases del efecto invernadero. Bien, ahí vemos. Nos dice que la energía total al comienzo y al final del proceso de la transformación siempre va a ser constante. ¿Por qué? Si ustedes suman la transformación de la energía radiante y el calor, sumamos 95 más 5, el total da 100%. Entonces la energía no se crea ni se destruye. Este es un principio, una ley de conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y siendo siempre igual la cantidad total. Muy bien, luego tenemos lo que es la temperatura y el calor. Nos dice, recordemos que la energía térmica es un tipo de energía cinética, porque cuando el agua está caliente, por ejemplo, o cualquier objeto está caliente, pues las partículas de este están en movimiento, ¿no? Por eso estas partículas tienen lo que es un tipo de energía cinética, que forman parte de los cuerpos. Cuanto más se mueven las partículas, mayor será la energía térmica de ese cuerpo. La temperatura es la medida del grado de movimiento de las partículas de un cuerpo, o lo que es lo mismo, es la medida de su energía térmica. Entonces, si nosotros queremos saber la temperatura de algo, nosotros estamos midiendo su energía térmica. Por tanto, cuanto mayor es la energía térmica de un cuerpo, mayor es su temperatura. Por ejemplo, a nosotros cuando nos miden la temperatura, cuando estamos con fiebre, lo que están haciendo es medir la energía térmica dentro de nuestros organismos, ¿no? El instrumento para medir la temperatura es el termómetro.
Acá nos dice que por otro lado, el calor es energía en tránsito que se transfiere desde un cuerpo con mayor energía térmica a otro con menor energía térmica, hasta que ambos igualen sus temperaturas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona con las manos calientes toca las manos frías de otra. Ustedes también tienen acá un ejemplo de que la mano presenta mayor energía térmica, por tanto, mayor temperatura que el vaso de vidrio con agua y hielo, y el calor de la mano se transfiere al vaso. Acá también habíamos realizado las actividades, las hemos realizado en la clase aclarando dudas. Luego tenemos la propagación del calor. ¿Cómo se transfiere el calor? Se transfiere de tres formas diferentes: conducción, convección, radiación. La conducción, primeramente, nos dice, por ejemplo, que la conducción ocurre cuando el agua, por ejemplo, de un vaso puede estar caliente y nosotros podemos colocar una cucharilla mediante el mecanismo llamado conducción. La cucharilla, al entrar en contacto con el agua caliente, va a conducir el calor hacia la cucharilla. Entonces la cucharilla se va a calentar, ¿no? Y por eso los metales son buenos conductores de calor. Mientras que, por ejemplo, nosotros colocamos una cucharilla de madera o de plástico, esta va a tardar en conducir ese calor, ¿no? Del agua caliente hacia la cucharilla. Por lo tanto, los malos conductores de calor son la madera, el aire, la lana y el plástico. También se los denomina aislantes térmicos. Luego tenemos la convección. ¿Qué es la convección? Esto ocurre mediante un mecanismo en el que el agua, por ejemplo, que está calentándose en una olla, va a empezar a mover, por así decirlo, las partículas internas del agua, ¿no? Estas, cuanto más vaya aumentando la temperatura de la olla, el agua va a empezar a moverse más. Esto va a incrementar su temperatura y sus partículas también van a incrementar su movimiento. Pero en la convección lo que ocurre es que el agua caliente sube, provocando que el agua fría de la parte superior baje. Entonces todo es de que caliente y vuelva a subir. Nuevamente el agua caliente sube, provocando que el agua fría de la parte superior baje, ¿no? Eso sería en realidad la convección. También tienen aquí un dibujo ilustrado. Luego tenemos lo que es la radiación. Esto nos dice, por ejemplo, cuando nos ubicamos frente a una estufa, como en el dibujito, ¿no? Calentamos sin que lo toquemos. Nos calentamos sin que lo toquemos esta estufa, ¿no? Y esto es gracias a la propagación del calor, que se llama radiación. Entonces, esta radiación es el proceso de transferencia de calor de un cuerpo a otro a través de ondas electromagnéticas, sin que exista un contacto físico. Por ejemplo, nos dice, ¿no?, aquí en su librito, el Sol transfiere energía a la Tierra mediante ondas electromagnéticas, que al ser absorbidos por nuestro cuerpo, incrementa nuestra energía térmica, por tanto, nuestra temperatura. Muy bien, también hemos realizado aquí las debidas actividades. Ahora veremos la página 16. La página 16, nosotros hemos visto justamente recientemente esta parte, donde nos dice que tenemos recursos energéticos, que son formas de energía, que pueden ser eléctrica, química o de cualquier otro tipo, pero que están presentes en la naturaleza y que el ser humano puede aprovechar. Pero hay dos tipos de recursos energéticos, que son los no renovables y los renovables. Entre los no renovables
encontramos los que se consumen más rápido de lo que se producen y por eso se los llama no renovables. Los utilizamos en gran medida, pero es muy difícil poder producirlos, ¿no? Rápidamente o reponerlos. Y entre los recursos energéticos no renovables están los combustibles fósiles, por ejemplo, como el carbón mineral, el petróleo crudo, el gas natural y también algunas sustancias radioactivas como son el uranio y el plutonio. Luego tenemos los recursos energéticos renovables. Estos, a diferencia de los recursos energéticos no renovables, estos obtienen fuentes renovables inagotables o con muy pocas emisiones de dióxido de carbono o gases contaminantes. Entonces, aquí en la página 18, siempre aparece la página por si acaso en el video, ¿no? Vamos cambiando las páginas. Aquí tenemos los recursos energéticos renovables. Tenemos la energía solar. En esta, por ejemplo, llega del sol en forma de luz y calor. Y esta actualmente se la utiliza para obtener agua caliente, para cocinar. También pueden utilizarla para la producción de energía eléctrica, ¿no? Tenemos también la energía geotérmica. Esta energía proviene del calor almacenado en el interior de la Tierra. Se lo puede aprovechar mediante la perforación de la superficie terrestre. Normalmente, esta energía geotérmica se la utiliza para la calefacción de las piscinas. También tenemos la energía hidroeléctrica, que es lo que habíamos visto al principio de nuestra unidad, ¿no? Aquí tenemos el embalse de agua que está a una altura. Esta al bajar produce movimiento en las turbinas y estas al moverse generan energía cinética que esta luego se transforma en energía eléctrica, ¿no? Luego tenemos biomasa. Esta, por ejemplo, es la materia orgánica producida por los seres vivos. Por ejemplo, las plantas, a través de la fotosíntesis, transforman la energía solar en energía química. Y esta, cuando se quema, se obtiene energía térmica y puede producirse otro tipo de combustible, que es el carbón vegetal. La energía eólica. En cuanto a la energía eólica, nosotros vemos que son unas aspas que, generadas por la fuerza del viento, estas se mueven y producen energía cinética, que se transforma posteriormente gracias a los generadores en energía eléctrica. También a lo largo de la historia, la energía eólica ha sido utilizada para mover embarcaciones, molinos de viento, ¿no? Bombear agua, por ejemplo. Y actualmente estos transforman energía eólica en energía eléctrica y los llaman aerogeneradores. Aquí nosotros habíamos realizado igual las actividades. Hemos visto videos también de cómo funciona, cuál es el mecanismo de cada uno de estos. También los hemos dejado estos videos en nuestra plataforma. En cuanto a la actividad de la página 2021, esta nos dice que ustedes deben realizarlo en la casa. Pero, ojo, esta actividad hemos anotado en nuestro librito que no es obligatorio realizarla. No es obligatorio. Y si la van a realizar con la ayuda de un adulto mayor que les indique y que él realmente pueda realizar esta actividad para que ustedes vayan anotando, ¿no? Sin que ustedes se pongan en contacto. Como les digo, es algo un poco peligroso de realizar, por esa razón no vamos a realizar esta actividad. Ya saben, si lo hacen con ayuda de un adulto. Luego, ya habíamos leído el cómic, también hemos realizado estas actividades
Y ustedes en esta actividad también hemos especificado que deben hacer 2 afiches, ¿no? Que está especificado de igual manera en la plataforma. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el que aprendí. El que aprendí ustedes lo deben realizar de manera individual, porque a partir del que aprendí cada uno obtiene su nota, ¿no? Por ejemplo, tenemos el saber. Primero nos dice, define con tus palabras qué es la energía. Entonces ustedes colocan acá la definición o el concepto de energía, que en un principio de este repaso hemos vuelto a verlo, ¿no? El concepto de energía. Identifica las formas de energía a las que hacen referencia Lucía y Rocío y explica si sus afirmaciones son correctas o incorrectas. Lucía dice que una hoja ubicada en lo alto de un árbol tiene más energía que una ubicada en las ramas más bajas. Muy bien, ustedes han visto en el repaso la energía potencial gravitatoria y cuando un objeto se encuentra a mayor altura, mayor será su energía potencial gravitatoria. Así que Lucía, ustedes ponen si está en lo correcto. Rocío le explica a su tío que toda energía almacenada en el combustible de su auto se transforma en movimiento. En realidad, el combustible es energía química que el auto solo aprovecha un poco de esta energía química para moverse y el resto lo degrada en forma de calor hacia el ambiente, ¿no? Entonces ustedes ven si ella está diciendo lo correcto o está diciendo lo incorrecto. Luego, tenemos el hacer. Nos dice, identifica el tipo de energía que utiliza cada objeto y en qué se transforma. Tenemos objeto, aparato, energía que utiliza, energías que se transforman. Por ejemplo, acá, teléfono celular, ¿qué energía utiliza? Muy bien, utiliza la energía química. Energía en que se transforma. ¿En qué energía se transforma? En energía radiante, sonora y calor, ¿no? Árbol, ¿qué energía utiliza? Utiliza la energía radiante, ¿no? La del sol. ¿En qué energía se transforma? Puede transformarse en energía química y también en calor. La ducha eléctrica. La ducha eléctrica, ¿qué energía utiliza? Energía eléctrica. Aquí justamente nos está diciendo su chanchullo, ¿no? Muy bien. Luego, energía en que se transforma. En energía térmica y calor. El televisor, ¿qué energía utiliza? Energía eléctrica. Energía en la que se transforma. Energía sonora, radiante y calor. Muy bien, pasamos entonces a la actividad número 4. En la actividad número 4 nos dice, indica en el dibujo los tipos de propagación de calor que ocurren. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la imagen. Entonces, nosotros prácticamente aquí tenemos que describir cómo se está transfiriendo el calor. Ustedes saben que tenemos 3 formas diferentes de transferir calor. Entonces, aquí vemos convección, aquí vemos radiación y aquí vemos conducción. Primeramente, el agua está calentando, por lo tanto, es un tipo de propagación de convección. Y el gato se está calentando por medio de la radiación de calor. La vara de metal se está calentando por medio de la conducción del calor.
Eso es lo que ustedes tienen que describir acá, ¿no? Utilizar esos tres tipos de propagación de calor que conocemos: convección, radiación y conducción. Luego nos dice, observa los dibujos y realiza las actividades. Identifica cuál presenta mayor energía térmica y cuál mayor temperatura. Muy bien, lógicamente acá ustedes seguramente van a ver que el chocolate derretido es el que presenta mayor energía térmica y mayor temperatura. Este está en estado normal, no ha sido expuesto a energía térmica, tampoco a una temperatura alta, ¿no? Por eso sus partículas están quietas, ¿no? Mientras que acá están en movimiento porque el chocolate ha sido sometido a energía térmica. Explica lo que sucede si se ponen en contacto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros juntamos el chocolate derretido con este que no está expuesto al calor, pues ¿qué va a pasar? Que el chocolate derretido le va a transferir su energía, le va a transferir calor al chocolate sólido. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Así en simples palabras. Luego tenemos el punto 5 que nos dice, indica cuál de los objetos emplean recursos energéticos renovables y cuáles no renovables. Aquí tenemos objeto, tipo de recurso. Vehículo que funciona con gasolina. La gasolina es un recurso energético muy bien, no renovable. La cocina solar, muy bien, renovable. Represa hidroeléctrica, muy bien, renovable. Represa térmica o termoeléctrica, que habíamos visto, ¿no? En las actividades de nuestro libro, muy bien, sería no renovable. Luego, por último, tienen lo que son las actividades 6 y 7, que pertenecen al ser y decidir. En el 6 nos dice, ¿consideras que es importante ahorrar energía? ¿Por qué? Ustedes de manera personal ponen sí, no, ¿por qué? 7. ¿Qué medidas vas a tomar con respecto al ahorro de la energía en tu casa? Esto de igual, de manera personal, responde. Muy bien, hasta aquí entonces sería nuestro repaso de la unidad 1 y también la explicación de cada actividad que tenemos en nuestro que aprendí. Voy a estar esperando sus tareitas, también su que aprendí, que me envíen para poder ser revisado. Un fuerte abrazo, mis corazones, los quiero mucho, hasta una próxima clase.